En esta página fue donde nos quedamos la clase pasada, Brenda. Omar, buenas tardes. Luis, buenas tardes. Octavio, buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Bueno, vamos a continuar en lo que es vamos a continuar en lo que es la geografía. Adelante, Octavio, dime. Ok. Vamos a ver a continuación lo que son las características propias de Chicontepec, que es un nuevo tipo de yacimiento no convencional, en el cual el PhD Farzam Javapur de la Universidad de Texas, de Austin, Texas, fue quien nos hizo este estudio para PEMEX, para Petróleos Mexicanos. Y pues fue una persona que realmente nos dejó mucha información, porque, por ejemplo, aquí nos está él anotando lo que es el yacimiento de Chicontepec, y del otro lado es el yacimiento de Cantarell. Nos indica que en un yacimiento no convencional de baja porosidad, con baja permeabilidad, pues vamos a utilizar equipos de quinta generación en todo lo que es la perforación direccional con la geonavegación. Me voy a tener ahorita un libro. Si me esperan tantito, voy por un libro que es el que estaba estudiando. Se los voy a mostrar. Bueno, ya lo tengo aquí el libro. Este libro que les voy a mostrar es un libro que lo mandé pedir a Inglaterra. ¿Sí lo alcanzan a ver? Se llama Interpretación de lo que son los registros geofísicos, prácticamente, pero hay un artículo que es el artículo número 13 en lo que corresponde a la resonancia magnética nuclear, que voy a tratar de que en este libro ustedes aprendan a manejar el concepto de la resonancia magnética nuclear. Viene muy completo lo que es el artículo número 13, porque ¿en dónde vamos a utilizar la resonancia magnética nuclear? Pues van a ser en esos yacimientos no convencionales. Ya vimos que en la clase pasada que tuvimos, cuando estuvo el doctor Francisco, nos estuvo diciendo que una gran mayoría de los yacimientos que ellos, la compañía Shell a nivel mundial, están explotando, pues son yacimientos en Canadá y yacimientos en Estados Unidos, y prácticamente estos yacimientos son yacimientos no convencionales. Eso es importante resaltarlo, porque ellos desarrollaron prácticamente lo que es la perforación direccional con la geonavegación para yacimientos no convencionales, en el cual tienen una característica muy en especial, que tiene baja porosidad y una baja permeabilidad. Y bueno, también les quiero recordar que vimos el tema de lo que es la fractura hidráulica. En estos yacimientos no convencionales se va a utilizar lo que es la fractura hidráulica, y también vimos que la fractura hidráulica que maneja la Shell, pues no tiene un impacto ambiental muy fuerte, es decir, porque a veces queremos nosotros satinizar lo que es la fractura hidráulica. Aquí en México la prohibieron, y bueno, esto pues definitivamente lo que hicieron fue prácticamente detener la producción de petróleo y de gas a nivel nacional. Pero nos dimos cuenta que en Estados Unidos y en Canadá la fractura hidráulica pues ha mejorado la capacidad productiva. Hoy por hoy tan solo el puro estado de Texas
el puro estado de Texas produce lo mismo que produce Petróleos Mexicanos en todo el país. Eso es para que ustedes se den una idea de la importancia que reviste la fractura hidráulica. En cambio, en los yacimientos convencionales, en el cual existe una alta porosidad y una alta permeabilidad, lo podemos ver aquí del lado derecho, pues sí, sí vamos a tener petróleo. Por ejemplo, ahorita acabamos de encontrar con la empresa Eni un yacimiento a 70 kilómetros de lo que es la costa. Es un yacimiento que se tiene programado 200 millones de barriles para la explotación. Es una compañía italiana en el cual pues están perforando en el Mioceno superior. Prácticamente es el Mioceno superior donde están perforando a una profundidad de lo que es el tirante de agua de 350 metros, es decir, con una plataforma semisumergible. Es con lo que lograron esta compañía Eni italiana el poder explotar ese yacimiento en aguas del Golfo de México. Definitivamente no es lo mismo explotar un yacimiento en tierra que explotar un yacimiento en aguas someras, porque no son aguas profundas. Para que pueda ser un yacimiento en aguas profundas, el tirante de agua tiene que ser superior a los 1000 metros. Ya pasando los 1000 metros el tirante de agua, entonces ya lo consideramos nosotros como un yacimiento que está en aguas profundas. Y bueno, también tenemos yacimientos en aguas ultraprofundas. Pero para fines prácticos, yo considero que es importante estudiar lo que son los yacimientos no convencionales, que aquí nuestro experto de la Universidad de Austin, Texas, Farsan, nos dice exactamente, nos pone los yacimientos como son todos los yacimientos, como es Sirte, Bacon, Spraberry, Wears, Cardio. Es decir, si se fijan, hay muchos yacimientos que están en este cuadrante, en el cual vamos a tener yacimientos no convencionales con una fractura hidráulica y con aceite convencional, que van a oscilar estos yacimientos de tener crudos medianos desde 22 a 31 grados API y ligeros de mayores a 31 grados API. Prácticamente Chicontepec entra dentro de esta clasificación de los yacimientos y de los pozos petroleros que tienen los norteamericanos, tanto en Canadá como en los Estados Unidos. Tenemos lo que es Cantarell, que bueno, Cantarell ya no está en el mismo cuadrante, está en este otro cuadrante. Lo consideramos a Cantarell como fue pues uno de los principales yacimientos que logró producir más de 1 millón de barriles diarios, y por eso lo ponen aquí como el pico mundial histórico. Cantarell es un aceite que fluye con una mínima intervención. Se le considera un yacimiento convencional de alta porosidad y de alta permeabilidad. Y bueno, vamos a tener otro cuadrante que es el inferior izquierdo, que es el que estoy mostrando y el que estoy señalando, que es un aceite no maduro o degradado en rocas de baja calidad. Ejemplo, lo que es el oil shales. Este es entrar con una extrema precaución y un alto presupuesto. Y bueno, nada más en este cuadrante tenemos el Wilmington, que es un yacimiento que prácticamente lo tenemos en el cuadrante. Y en el último cuadrante, que es el aceite no convencional con yacimientos no convencionales, pues no tenemos ningún yacimiento de referencia, puesto que aquí ya los grados API son de 10 grados API y son bitúmenes de menores de 10 grados API y los aceites no son maduros. El aceite degradado requiere una intervención para producir y mejorar ejemplos pesados y de bitúmenes, minas y en sitio. Bueno, aquí les quiero explicar que en este cuadrante nosotros en Ébano estamos teniendo ahorita con gente del grupo CEDIP trabajos para lo que es la recuperación de ciertas rocas que quedaron petrificadas. Estamos hablando de muchos millones de toneladas de piedras
que están petrificadas yendo para ébano en sistemas lagunarios, y en el cual se va a utilizar se está haciendo una planta, se está levantando una planta procesadora de estas rocas que están petrificadas, en el cual se van a calentar, se van a agitar y se les va a agregar lo que es el combustóleo para poder reducir. Esto también es otro proyecto más del Grupo CEDIP con nuestros ingenieros que están trabajando muy de la mano con el inversionista, y el cual ese producto ya terminado nos va a servir como con el chapapote, poderlo mezclar para así generar los asfaltos que se utilicen en lo que va a ser la aplicación de los asfaltos para las carreteras. Prácticamente es un proyecto nuevo, es un proyecto innovador. Yo le calculo que en un mes y medio esa planta ya debe de estar procesando esas rocas que nos van a estar llegando pues ahora sí son rocas prácticamente, que hay que calentarlas y hay que bajarles sus niveles de viscosidad con lo que van a ser los combustóleos. Pero bueno, aquí ya podemos entonces entender un poquito mejor los 4 cuadrantes de este esquema. ¿Quedó claro, Omar? Inge. Perfecto. Luis, ¿quedó claro lo que expliqué? Creo que sí. Perfecto. Octavio. Octavio. Afirmativo, ingeniero, aquí estamos listos. Perfecto. Bueno, entonces, así es como el doctor Farsam. Sí, estamos listos. Perfecto. Así fue como el doctor Farsam logró, pues, distinguir y clasificar nuestros distintos yacimientos: crudos ligeros, crudos pesados, yacimientos convencionales, yacimientos no convencionales, y así de esa manera vamos a saber qué tipo de tecnología es la que vamos a utilizar para perforar. La clasificación de los yacimientos, según nuestro experto, nos lo va a definir como la calidad de los fluidos, como muy dura, un potencial de crecimiento. Es decir, Chicontepec está dentro de esta área en la cual la mitad de Chicontepec es de muy dura, es un potencial de crecimiento muy duro y un potencial de crecimiento. Y vamos a tener un suave potencial de crecimiento, lo que son otras áreas como en Estados Unidos, el talud del Mar del Norte, dependiendo de la calidad de la roca. Entonces son algunas características que en este estudio, en lo especial, a mí en lo personal me sirve mucho para poderles enseñar los distintos tipos de yacimientos que existen en todo lo que es la parte entre Canadá, Estados Unidos y México. Ya para Centroamérica, pues sí hay datos, pero no nos metemos ahorita en este momento. En Cantarell contra Chicontepec, aquí hace una comparación de los dos yacimientos. Cantarell, que es un yacimiento convencional, contra Chicontepec, que es un yacimiento no convencional. Entonces aquí nos estaban mostrando las reservas 2P, su porosidad, su permeabilidad, la presión y la productividad por pozo. Definitivamente, en Cantarell, pues llegamos a tener una productividad por pozo de 5,000 a 15,000 barriles por día. Eso es algo impresionante. En cambio, en Chicontepec no. La capacidad productiva sin el fracturing, sin fracturar o sin llegar a la fractura hidráulica, pues era de 100 barriles por día. Por eso se tuvo que utilizar la fractura hidráulica en Chicontepec para poder incrementar de 100 barriles por día a cuando menos 250 barriles por día por cada uno de los pozos. La porosidad, bueno, definitivamente en Cantarell es entre el 10 y el 15%. Tiene una buena porosidad, y al tener una buena porosidad y una buena permeabilidad, pues se ve reflejado en la capacidad productiva de los barriles por día que nos entregó Cantarell. En cambio, en Chicontepec, pues ya lo podemos observar, su porosidad es desde el 8 al 12%. La permeabilidad es una permeabilidad baja, de 0.1 a 5 milidarcis, y la presión que se ejerce es entre 80 y 300 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Entonces, estos son datos que nos están entregando para que así nosotros tomemos
la decisión de poder en un momento dado utilizar la técnica de la fractura hidráulica. Chicontepec tiene limitada interconexión vertical y lateral, una muy baja permeabilidad de la roca y una baja presión del yacimiento. Chicontepec es altamente heterogéneo y requiere de soluciones tecnológicas a las condiciones específicas de cada campo. Muy bien. Las características generales, no lo vamos a brincar. Bloques considerados en la licitación, reservas, producción, recursos prospectivos, infraestructura e información disponible. Dice la historia de la producción. El contraste histórico entre el periodo anterior y posterior al 2002 fue dramático. Esto se debe al énfasis en la aplicación de nuevas tecnologías, tales como la terminación de pozos, la terminación de fracturamiento mejorado, los métodos de bombeo de pozos como bombas con varillas, de cavidades progresivas y el sistema que puede ser el de electrosumergible. Ese es el otro sistema de sistema de levantamiento artificial. Las mejoras en la superficie del manejo de la producción. Hubo un énfasis mucho mayor en la observación y monitoreo de los pozos activos, lo que permitió un enorme incremento en el número de pozos productores, y hubo una disminución de pozos improductivos, y hubo una disminución de tiempos muertos. Hasta el 2011 fue un año con una producción récord de 65,000 barriles por día siendo producidos al final del año. Aquí podemos ver un poquito el historial. Estamos viendo el historial de cómo comenzó Cantarell, cómo comenzó Chicontepec, perdón, cómo fue creciendo, y a medida que nosotros fuimos invirtiendo cada vez más en Chicontepec, bueno, su capacidad productiva se comienza a desprender a partir del 2002 al 2012, y yo considero que podemos nosotros todavía seguir incrementando nuestra capacidad productiva para llevar a Chicontepec en tierra y no altamente productora ya con las nuevas tecnologías. Pero Chicontepec, por lo que vemos, comenzó desde 1972. No es algo nuevo, es un yacimiento que ya está bastante bien conocido, puesto que aquí tenemos una referencia histórica de su producción. Estos datos, pues, ¿de dónde vienen? De la Universidad de Texas, de Estados Unidos, y se los entregan a Pemex, a Petróleos Mexicanos. Me llama la atención que los gringos siempre tienen que meter la cuchara. Pero bueno, aquí está. El aprendizaje nos ha permitido hacer más con menos, y este año realizamos 15,241 actividades. Esas actividades, pues, comenzaron a partir de mayo del 2007, fue cuando comenzaron a crear 146 pozos. Después, en el 2008, aumentaron a 237 pozos. En el 2009 fueron a 426 pozos. En el 2010 a 744 pozos. En el 2011 a 513 pozos. Y en el 2012, que son los datos que yo tengo, los últimos, hubo un incremento de 628 pozos. Pero como podemos ver, la línea ha sido ascendente. Esto en producciones de millones de barriles por día. Esto es interesante ir viendo exactamente cómo a medida que fuimos incrementando la producción de lo que fue Chicontepec, nos comenzó a dar más capacidad productiva. En el rol de Pemex Exploración y Producción, nos dice que las reservas 3P estuvieron en un 39%, los pozos operando en Chicontepec, que es el color verde, estuvieron en un 26%, y en un 39% fueron Chicontepec. Y bueno, ¿cómo juega un papel muy importante Chicontepec? Si se fijan, el color verde es Chicontepec y el color rojo viene siendo el resto de lo que existe en la República Mexicana. En reparación de pozos, en fracturas, pues bueno, en fracturas ustedes se dan cuenta aquí, donde el color verde prácticamente es la parte más significativa. Y en esta otra parte, en lo que es la reparación de pozos, que representan el 52%, que es parte de lo que tenemos que aprender, la reparación de pozos, también representó el 52%. Entonces tenemos reservas, pozos operando,
pozos perforados, fracturas y reparación de pozos. Son algunas de las actividades que vamos a manejar en el servicio a pozos. El nivel de actividad y de las recomendaciones, pues se recomienda la perforación. Hubo un incremento en la perforación y en la terminación de pozos. Hubo reparaciones mayores, así como hay reparación. ¿Cuándo consideramos que existe una reparación mayor? Cuando le tenemos que cambiar nosotros la tubería, cambiar las tuberías de 2/7 octavos por tuberías de 3,5 pulgadas. Y nos dimos cuenta que se ha ido incrementando el término reparación mayor, de 276 a 382 actividades. Entonces, esta es una categoría que ustedes bien pueden empezar a estudiar. Después vimos lo que fue el refracturamiento, disminuyó en el 2012, pero el fracturamiento o lo que es el refracturamiento, pues también es una parte importante en los yacimientos. Después tuvimos la conversión a bombeo con varillas, es decir, el bombeo mecánico. Se incrementó a 732 el bombeo mecánico. Hubo también una conversión a inyección por gas, en el cual fue sustantivo, llegamos a 89. En esta parte de la conversión a inyección por gas, les voy a enseñar el manual que nos hizo Tania Izaguirre, que es un manual muy bonito, en el cual ella se especializó en este tipo de conversión a inyección de gas en los campos que tenemos maduros de aquí del campo Tamaulipas. Y tuvimos lo que fue un reacondicionamiento de bombeo con varillas. Se cambiaron varillas, se echan a perder. Aquí vamos a tener que aprender a manejar muy bien lo que son las cartas dinamográficas para poder identificar si las varillas están vibrando, si la bomba de fondo se echó a perder, si el motor de superficie, el 440, está trabajando en buenas condiciones. Hay que estar analizando bien el amperaje, el voltaje de todos y de cada uno de esos equipos de superficie para evitar que tengamos nosotros pues las lastimaduras, y al tener una lastimadura pues eso requiere de un mantenimiento y eso aumenta nuestros costos de producción. El reacondicionamiento e inyección de gas fue otra de las actividades que también creció. Las estimulaciones, definitivamente, cuando tenemos los yacimientos maduros, tenemos que ir aplicando lo que son las estimulaciones. Aquí en este renglón de estimulaciones, nosotros pues estamos sugiriendo a Petróleos Mexicanos que en todos los yacimientos maduros, donde existe más de un 80% de la reserva, los podamos estimular con el solvente que vamos a producir a partir de lo que es la llanta. La llanta pues es prácticamente un solvente, lo que es el benceno, que nos va a permitir el poder bajar la viscosidad desde más de 100,000 centipoise a menos de 3,000 centipoise. Entonces, ese es otro renglón bien importante que tenemos que estudiar en lo que es referente a los yacimientos maduros. Bueno, las limpiezas, el factor skin. El factor skin lo vamos a ligar, lo vamos a relacionar con lo que es el factor de la limpieza. Si tenemos nosotros arenillas o arenistas, estas arenillas pues van a impedir que puedan subirse con facilidad los crudos pesados, puesto que los asfaltenos pues son altamente corrosivos, los asfaltenos, y nosotros tenemos que estar haciendo constantemente la limpieza en lo que son cada uno de los agujeros que estemos nosotros queriendo extraer los crudos pesados. La optimización de los pozos. En este tema de optimización de pozos, y podemos ver cómo hubo un cambio sustancioso de 2,272 hasta 7,016. ¿En qué consiste la optimización de pozos? Aquí vamos a tener que aprender a manejar lo que es el análisis nodal. Y cuando tocamos el tema de lo que es el análisis nodal en la optimización de pozos, definitivamente tenemos que ir calibrando poco a poco nuestros estranguladores, los separadores trifásicos. Tenemos que ir cambiando las tuberías de 2/7 octavos a 3,5 pulgadas. Tenemos que cambiar los disparos. ¿Por qué? Porque se nos está metiendo el agua y esos disparos los tenemos que cementar y volver a disparar un poco más arriba para evitar que tengamos nosotros la entrada de agua. Si nosotros permitimos que entre el agua, entonces eso va a disminuir
nuestra tasa interna de retorno y el valor presente neto y el índice de producción de cada uno de los pozos. Por eso vemos que se le tomó muy en cuenta lo que es la optimización de pozos a partir de estas nuevas tecnologías. Y bueno, se aplicaron 7,016 aplicaciones nuevas de optimización de pozos. En la instalación de válvulas motoras también hubo una serie de aplicaciones. Aquí estamos viendo cómo empezamos a meter una serie de válvulas que van a estar regulando nuestro caudal, pero que van a estar automatizadas estas válvulas para abrir y cerrar dependiendo de cómo estemos produciendo. Y por último, lo que es la inducción mecánica. En los años del 2011 no se aplicaba este término de inducción mecánica y a partir ya del 2012 en adelante ya hubo un total de 3,213 aplicaciones. Lo que da un total, fíjense ustedes nada más cómo el ir aplicando nuevas tecnologías y el ir conociendo nuevas tecnologías del 2011 al 2012, pasamos de 7,553 aplicaciones a más de 15,669 aplicaciones. Esto nos da una idea de cuánto es el trabajo que tenemos que hacer en los más de 30,000 pozos que están establecidos en el país, en el cual, pues yo estoy sugiriendo que antes de ir por los crudos ligeros en aguas someras, tengamos que seguir incrementando este número, seguirlo aumentando ahorita en el 2021 para llegar arriba de las 50,000, 60,000 aplicaciones. Aquí están exactamente todas y cada una de las aplicaciones que le tenemos de las recomendadas, porque hay otras más, pero estas son de las más recomendadas para que así cada uno de esos pozos petroleros puedan seguir generando la capacidad productiva que necesita Pemex a bajo costo. Muy bien. Estas aplicaciones de nuevas tecnologías fueron hechas con pruebas piloto y se incrementaron la perforación de nuevos pozos no convencionales, desviados. Ya comenzamos aquí con el término de pozos desviados a partir del 2012. Pozos horizontales, que definitivamente ya a partir del 2012 comenzamos a hablar de los pozos horizontales, lo que es la perforación direccional con la geonavegación y con las barrenas de resonancia magnética nuclear. Y bueno, también se hicieron perforaciones de tipo intermedios. Así de esa manera hubo un incremento en las reparaciones mayores y actividades de refracturamiento, terminaciones múltiples, el incremento de la optimización de pozos. Por aquí vamos a ver, bueno, voy a salir tantito de este archivo porque vamos a ver un archivito que les tengo preparado, que es el de apuntes de geología del petróleo, Brenda. Este archivo de lo que es los apuntes de geología del petróleo, aquí vamos a estudiar 149 hojas. En esas 149 hojas, Brenda, que les quiero que les entregues a los muchachos, vamos a conocer más de cerca cómo son los yacimientos, qué tipos de yacimientos vamos a tener, en qué consiste una cuenca. Por ejemplo, esta diapositiva. Esta diapositiva nos indica que este es un yacimiento no convencional y en el cual tenemos en las franjas negras, pues exactamente es donde están el petróleo. Va a estar, es decir, nosotros vamos a tener que ir buscando estas zonas, cada una de estas zonas y cada uno de estos yacimientos para que así de esa manera podamos nosotros aprovechar este tipo de yacimientos. Y aquí, bueno, hay que ver exactamente en esta toma cómo el petróleo fluye en el yacimiento. El petróleo sale con el calor de fondo y el petróleo migra hacia la superficie, a lo que es la caverna, donde vamos a tener la roca madre y pues va a haber un sello encima de la roca madre y vamos a tener lo que es el concepto de la trampa. Nosotros, bueno, aquí viene una sobrecarga, ¿verdad? Esta es una sobrecarga que está existiendo en la roca generadora, porque esta es la parte de la roca generadora efectiva. Y aquí viene lo que es la migración del petróleo y el gas. Cuando nosotros hablamos de la perforación direccional con la geonavegación, ¿qué les hemos venido explicando? Que es bien importante poder hacer la caracterización estática y dinámica de un yacimiento.
Y cuando hablamos de la caracterización estática y dinámica del yacimiento, es esto, lo que estamos mostrando aquí a continuación. El petróleo fluye de lo que es la roca generadora, que es la parte que tenemos aquí, va a migrar hasta la roca madre. Y aquí es donde vamos a tener nuestra trampa y aquí es donde vamos a atrapar con nuestra perforación, que tiene que ser en contra, hay que perforar en contra de la parte, ahora sí, de las flechas negras, para que lo entiendan así de esa manera. No podemos perforar a favor, tenemos que perforar en contra para que el crudo pueda fluir a la superficie. ¿Qué hubiera sucedido si yo pongo esta torre, la pongo aquí en medio? Pues no va a poder encontrar nada. Y si yo llego hasta este punto para tratar de perforar, pues no va a salir el petróleo. Entonces es bien importante conocer la sísmica en 2D, en 3D y en 4D. Si no conocemos la sísmica en 2D, 3D y 4D, definitivamente vamos a estar como tontos buscando en dónde colocar la plataforma para perforar. Por ejemplo, si yo coloco esta plataforma y la coloco aquí de este lado, el lado izquierdo, y trato de perforar, pues no me voy a encontrar nada porque no hay petróleo. ¿Por qué? Porque me está diciendo la sísmica 4D, donde existe el movimiento. Hay movimiento, hay migración, lo está diciendo muy clara la diapositiva de este artículo, en el cual al haber movimiento existe capacidad productiva y vamos a tener la roca generadora con un calor de fondo en el cual cada 30 metros de profundidad, cada 30 metros es 1 grado centígrado. Así que más o menos calcúlenle, si desde aquí, desde el momento en que vamos a perforar, hay 2000 metros, cuando menos vamos a tener 40 grados centígrados o 50 grados centígrados dentro del yacimiento. ¿Por qué? Porque cada 30 metros representa 1 grado centígrado. Entonces, esto es importante que ustedes vayan aprendiendo. Este archivito se los tengo que entregar para que ustedes lo puedan estudiar en su casa. La simulación de los procesos geológicos y del flujo de fluidos en la cuenca sedimentaria a través del tiempo, desde el pasado geológico hasta el presente con la explotación de los hidrocarburos. Dice que el esquema de la cuenca sedimentaria de París y esquemas de una cuenca sedimentaria de hidrocarburífera y su evolución. Ilustraciones tomadas de internet. La serie petrolífera se denomina a una determinada serie estratigráfica donde exista el petróleo. Eso es lo primero que tenemos que buscar, una serie de estratigrafía donde exista el petróleo. La roca madre del petróleo es toda la roca formada en condiciones adecuadas para haber podido generar hidrocarburos. Son rocas de textura muy fina, argilitas, margas o calizas que contienen un elevado porcentaje de materia orgánica y por consiguiente son muy oscuras y negras y fétidas. Figura 1.3. Vamos a la figura número 1.3, que es exactamente la que nos está mostrando. ¿Cómo vamos a tener, si yo les digo que el yacimiento de Eni fue encontrado en el Golfo de México, en el Mioceno superior, pues quiere decir que está más o menos por esta parte de aquí, el Mioceno superior. Cuando hablamos nosotros de un nombre como el Mioceno superior, eso es un indicativo de la era en la que se estaba produciendo el petróleo, en la que fue empantanado y ahí quedó empantanado. Y bueno, gracias al calor, a la presión de fondo y a las bacterias y a todo lo que son, pues toda la materia orgánica se logró convertir en petróleo y en un hidrocarburo y en un gas. Entonces, así es como vamos a manejar. Nosotros tenemos la cuenca, en la parte superior tenemos el gas, en la parte inferior viene el crudo y en la parte abajo del crudo va a venir el agua. Es el almacenaje, este es el almacenaje que vamos a tener que ir rompiendo. Hay que tener mucho cuidado a la hora que vayamos nosotros a romper la roca madre, porque lo primero que nos vamos a encontrar es con el gas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con la densidad del fluido de perforación para evitar que ese gas se nos venga de repente y nos pueda prender la plataforma. Es importante aprender a manejar los fluidos de perforación para evitar que nos vengan lo que se llama patadas o skin. Es decir, cuando encontremos esos dos nombres, patadas o skin, quiere decir que se nos está viniendo
el flujo a la superficie, que no lo podemos controlar y que está en descontrol el pozo. Vamos a tener esta otra roca, que es la roca sello, y la parte de abajo, que es la roca madre. Y aquí viene una flechita, si se fijan, nos está enseñando la flechita que es de la roca generadora, viene la migración y sube, este crudo va a subir de la roca generadora. Aquí abajo se está generando petróleo, por eso se le llama la roca generadora, y nos lo marca con una flechita roja. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Paola? Paola. Paola. Ah, bueno, es que está Paola, me dice que está haciendo una tarea. Omar, ¿hay alguna pregunta, Luis? ¿Hasta aquí? No, ingeniero, está claro. ¿Está claro? Luis. Sí, claro. Perfecto. Entonces, este esquema, pues definitivamente hay que aprendérselo de memoria y principalmente a la hora que nosotros vayamos a hacer el diseño de pozo, tenemos que conocer la sísmica. No hay de otra más que hacer pozos prospectivos. Cuando vayamos, antes de entrar nosotros a un pozo de producción, tenemos que hacer un pozo prospectivo, después otro, y así nos vamos a ir haciendo pozos prospectivos para conocer lo que es la litografía y la estatigrafía, litografía y estatigrafía de cada uno de los yacimientos que nos vayan a entregar a perforar. Bien, aquí tenemos otro caso. Este es otro caso en el cual vamos a tener una roca madre con una roca reservorio en el almacén, con una roca sello, que es la trampa. Pero aquí, si se fijan, tenemos una migración, que es esta flechita, en el cual está migrando el crudo de izquierda a derecha. Y por este otro lado, por la roca madre, está migrando el crudo de izquierda a derecha. De derecha a izquierda. Es decir, tenemos una doble migración. Si yo hubiera colocado mi plataforma aquí o la coloco acá, pues yo voy a saber exactamente en qué zona vamos a tener el petróleo y cómo es que el petróleo va a ir fluyendo de la roca generadora. Este tipo de yacimientos, pues son los que tenemos exactamente en Chicontepec. Y así es como hay que conocerlos. Entonces vamos a tener una roca reservorio con roca almacén. Son aquellas rocas que presentan características adecuadas para la acumulación del petróleo. Las características más importantes son la porosidad y la permeabilidad. Las areniscas son las principales rocas reservorio a través de todo el mundo. Otros ejemplos son las calizas, las detríticas, las microvechas, las calcáreas, las calcadenitas, las calizas olíticas y las arrecifales. Pero al final siguen siendo rocas. Roca sello o roca cobertura son aquellas rocas que debido a su escasa permeabilidad no permiten el paso del petróleo, sirviendo como sello a su migración o desplazamiento. Los tipos más comunes son las argilitas, las margas, las calizas arcillosas muy finas y una serie de evaporitas, sal y anhidrita. Aquí en este tipo de roca sello, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Utilizar y comenzar a utilizar lo que es la tecnología del fracturamiento hidráulico para poder ampliar la capacidad productiva de este tipo de rocas. La migración de los hidrocarburos del petróleo y del gas constituye el desplazamiento de los hidrocarburos acumulados en las rocas madre a través de rocas suficientemente permeables por fracturas. Ya lo está diciendo aquí el artículo. Por planos de estratificación, etcétera, debido a presiones de confinamiento por compactación o a presiones orogénicas que actúen sobre las rocas madre. La migración se produce hacia zonas de menor presión, o sea, hacia las zonas más superficiales. Este caso que estamos viendo aquí, fíjense que lo tenemos nosotros en Cantarell. En Cantarell nosotros tenemos un yacimiento en la parte superior y tenemos otro yacimiento en la parte inferior que se llama Chijil. Actualmente, bueno, están buscando y aquí están las flechitas que nos indican cómo está migrando el crudo, de dónde a dónde migra, de la roca generadora, cómo se viene el crudo y llega a nuestra roca reservorio. Aquí esta es la parte reservorio, donde está llegando nuestro crudo
Y bueno, ya prácticamente esta zona ya no la acabamos. Y bueno, ahora estamos entrando a la zona de Chajil, que está en Cantarell, y en el cual hay grandes cantidades de gas, que son los que vamos a aprovechar para la producción del gas natural para las plantas de cogeneración y de ciclo combinado que van a entrar o que ya están entrando en funcionamiento en la zona sur para alimentar a los parques industriales. Y de nueva cuenta, es importante que nos indiquen los geólogos las flechitas. Estas flechitas me están indicando que de la roca generadora está fluyendo el crudo hacia lo que es la parte donde queda entrampado el crudo. Y aquí, bueno, vamos a tener que perforar, venir y llegar exactamente para poder sacar el gas o para poder sacar el petróleo o para poder sacar ambos. Voy a nada más a traer mi abanico porque no me traje ahorita mi abanico. Espérenme tantito. Voy por mi abaniquito. Ahora sí, ya tengo el abanico. Vamos a continuar. Bien. Tenemos exactamente el mismo concepto. Nada más que aquí, si se fijan, las flechas, hay que ver siempre las flechas, hacia dónde anotan, hacia dónde apuntan. Aquí hay flechas hacia abajo, hay flechas hacia la derecha, donde va migrando nuestro crudo y llega, bueno, a esta zona, donde es la zona productora. Y aquí tenemos otra zona productora, igual, llega al yacimiento que está debajo del otro yacimiento. Este es un esquema que me gusta mucho mostrar porque a veces creemos que ya se nos acabó el petróleo, pero no. Aquí en el campo Tamaulipas hay incluso hasta 3. Nos vamos a encontrar hasta con 3 yacimientos, uno por encima del otro. ¿Qué se recomienda? Bueno, se recomienda trabajar del primero, después venir al segundo y después venir al tercero. Eso es como se recomienda en la exploración y la explotación si encontramos 3 yacimientos, uno encima del otro. A veces creemos que nada más existe un solo yacimiento, pero la realidad de las cosas es que el planeta Tierra aún todavía es muy fértil en cuestiones de producción petrolera y nos vamos a encontrar con este tipo de esquemas. Dice la migración secundaria de gas y de aceite. Aquí tenemos en color rojo la parte del gas y en color negro lo que es la parte del aceite. Dice tipos de migración de hidrocarburos, ilustraciones tomadas del internet. La trampa petrolífera es toda anomalía geológica de origen tectónico o litológico que le da el techo del reservorio una zona donde desaparece la porosidad y la permeabilidad. Esto es una forma cóncava hacia la base. Esto fue desarrollado por Meléndez en 1981, es la referencia, y según Perrodón en 1980, la trampa, son 2 tipos de definiciones. Una es de Meléndez y otra es la de Perrodón. La trampa petrolífera es una zona cerrada, limitada por una barrera que obliga al flujo del hidrocarburo a acumularse en gran cantidad, en donde esta barrera la constituye una cobertura de forma cóncava hacia la base o formaciones con una fuerte presión de entrada. En la figura 1.5, vamos a ver la figura 1.5, que es esta. Nos vamos a encontrar en esta figura 1.5 una serie de detalles que hay que desarrollarlos. Por ejemplo, aquí tenemos una trampa litológica, es lo primero que nos está mostrando. Tenemos trampas de discordancia. El color rojo es una trampa de discordancia. Tenemos lo que es un domo salino con una trampa de tipo cap rock. Tenemos una trampa de flanco de un domo de sal. Tenemos una trampa de calizas por metasomatosis. Y vamos a tener la parte que es permeable y la parte que es impermeable. Esa es una trampa de falla. Y hay otro tipo de trampa, que es la trampa de anticlinal. Aquí vamos a tener en este colorcito lo que es la caliza,
Entonces, conforme vamos perforando, es importante que el geólogo nos vaya indicando en qué zona nos vamos encontrando. Y la línea negra juega un papel muy importante. Esta línea negra, ¿qué nos indica? A ver, Luis. La línea negra que estamos viendo aquí, ¿qué nos indica, Luis? Parece ser que es una dirección, ¿no? La dirección de... No. ¿Para qué nos van a servir estas líneas negras que nos van a estar informando? ¿Qué nos está informando esta línea negra? Que existe. ¿Mande? Aquí que existe una falla. Sí, sí. Cuando vemos este tipo de líneas negras nos está indicando que existe una falla. Entonces, al existir una falla, pues es una zona en la cual de este lado es un talud continental y de este otro lado es otro talud continental. Es como la falla de San Andrés, ¿sí? Pero va a haber microfallas. Estas microfallas sísmicas son muy importantes poderlas identificar para no perforar en ellas o sobre ellas, porque si llegamos a perforar sobre ellas, los fluidos de perforación se van a venir por aquí. Es decir, son rajaduras o son aperturas que existen dentro de la sísmica del yacimiento y por lo tanto es importante evitarlas. No, tanto los domos salinos como las fallas son obstáculos en la perforación de cualquier perforador. Es decir, el perforador tiene que saber perfectamente bien que si se encuentra con esta falla, pues la tenemos que evitar. ¿Sale? Muy bien, aquí tenemos estructural anticlinal. De igual manera, tenemos una flecha en la cual está migrando lo que es el petróleo de la roca generadora hacia lo que viene siendo la roca madre, donde vamos a tener el gas, que es el de color rojo, el petróleo es de color verde. Aquí el perforador solamente está interesado en sacar petróleo. Si se fijan, no va a sacar gas, quiere sacar petróleo, que es toda la línea verde, y vamos a tener migración de petróleo tanto de este lado como de este lado. Tenemos migración por ambos lados. Aquí nada más hay una sola migración, en esta otra, pero aquí tenemos un pliegue estructural con una falla. Esta es la falla, si se fijan. Aquí hay un pliegue estructural. Es decir, vamos a tener la producción de gas, que es la línea roja, la producción de petróleo, que es la línea verde, pero con una falla, un pliegue estructural. ¿Queda claro, Luis? Adelante, Luis. Sí, sí queda claro. Perfecto. Contéstenme nada más para saber que quede claro la información que les estoy proporcionándome. En esta otra estratigrafía, en este pliegue de estratigrafía, existe una discordancia sedimentaria. Y bueno, aquí la migración se está dando. Si se fijan, viene una flechita negra. Entonces esa va llegando a un pliegue estratigráfico con una discordancia sedimentaria. Y bueno, vamos a tener el gas, que es la línea roja, y el color verde, que es el petróleo. Acá tenemos un pliegue mixto asociado a una zona pues dispareja, porque existe un domo salino aquí en el centro, en el cual no vamos a perforar sobre el domo salino. Lo que tenemos que hacer es buscar el petróleo. Lo estamos encontrando. Aquí está la migración, que es la flecha negra. Aquí abajo vamos a tener también otra migración, que es la flecha negra sobre otra zona productora, y tenemos al lado del domo salino tenemos 4 zonas productoras. La migración me la está marcando con esta flechita negra, y así de esa manera vamos a sacar 2 pozos petroleros que estén generando producción tanto el lado izquierdo como el lado derecho del domo salino. Bien. Los yacimientos petrolíferos constituyen una acumulación de petróleo debido a la finalización de la migración del mismo, al encontrarse con una trampa. Meléndez, en 1981. Según Perrodón, en 1980,
Los yacimientos petrolíferos es una trampa donde el volumen encerrado está ocupado parcialmente o en totalidad por hidrocarburos. Figura 1.6. Vamos a la figura 1.6. Aquí en la figura 1.6, que es esta, son algunos de los tipos de yacimientos petroleros, ilustración tomada del internet. Y entonces vamos a ver que en la parte superior tenemos un yacimiento estratigráfico, en el cual aquí está nuestro yacimiento estratigráfico horizontal. Luego tenemos uno ya más curviadito y tenemos uno en el cual tiene una falla. Aquí viene siendo un anticlinal, pero al final aquí está nuestra capacidad productiva del petróleo. Entonces son las distintas maneras o los distintos tipos de yacimientos que nos vamos a encontrar. Yacimientos estratigráficos, yacimientos anticlinales y yacimientos en falla, para irlos clasificando, los tres tipos de yacimiento. Esta información, Brenda, es importante que se las hagas llegar a ellos para que la tengan como referencia y que no me los vayan a novatear. Aquí en el anticlinal, bueno, pues llega la perforación directamente a la zona de interés, que es la del petróleo. Cuando estamos pasando nosotros por la zona de gas y vamos a cementar, pues tenemos que aumentarle la densidad del petróleo para que no se nos venga el gas, porque si se nos viene el gas a la superficie podemos perder la plataforma. Entonces es importante aprender a manejar lo que son los fluidos de perforación conforme vamos entrando al yacimiento y poder llegar a la zona de interés. ¿Dónde la zona de interés? Aquí nos la está marcando. Aquí está el agua en color azul. Esta agua se le da el nombre de agua congénita. Y cuando estamos hablando de agua congénita, no es un agua de mar, es mucho más que el agua de mar en su capacidad, en sus partes por millón de sal. En un agua congénita hay 130,000 partes por millón de sal. El agua de mar tiene 6,000 partes por millón de sal. Esto es para que les dé a ustedes una idea de por qué es importante que no haya una conificación. Si existe alguna conificación, es decir, que se nos mete el agua en la tubería de producción, definitivamente tenemos que taponear ese pozo, hay que sellarlo con cemento, hay que subir la tubería y hacer disparos más arriba para evitar que exista lo que es el fenómeno llamado conificación. ¿Quedó claro, Luis? ¿Quedó claro, Omar? Ingeniero. ¿Qué vas a hacer si se te mete el agua, Luis? Vamos a taponear y cementarlo para hacer los disparos un poco más arriba. ¿Ok? Eso es importante porque a veces, oye, es ingeniero, es que yo tengo el 50% de agua, ¿qué hago? Pues ya, compadre, taponéalo, esa zona, ya cierra los tapones donde están los disparos, sube tu tubería, eso es una reparación mayor, hay que subir la tubería y colocar los nuevos disparos en la zona productora. Normalmente nos vamos a encontrar con 50 metros, este ancho de aquí a aquí de petróleo es de 50 metros, así que si tú subes 5 o 6 metros, los disparos no le va a pasar nada y vas a evitar la conificación, porque si no te van a llegar 130,000 partes por millón de sal. ¿Qué vas a hacer con tanta agua acá en la superficie? No, pues es que yo tengo un barril con un 50% de agua y un 50% de petróleo. Oye, pues qué mal perforador y qué mala compañía tienes, ¿no? Yo considero que eso hay que evitarlos siempre y cuando se tengan equipos de reparación mayor y equipos de reparación menor, Luis. Si no tenemos esos equipos de reparación mayor y menor, pues vamos a tener esos problemas de la conificación y al rato pues no sabemos ni qué hacer con el agua que tenemos arriba, lo tiramos al mar, no sabemos dónde tirarlo, esa agua es mucha el agua que sale y bueno, nosotros no vendemos agua, vendemos petróleo, acuérdense. Si ya tienes más del 30% de agua, ya tienes que hacer una reparación completa de ese pozo para quitar esos disparos donde estabas produciendo agua al 30% de agua con petróleo y dejar que nada más tengas no menos de un 8, un 5% de agua. Lo demás tiene que ser todo petróleo. En esta otra tenemos la falla. Aquí se puede ver la línea negra que es la falla. El perforador pasó por un ladito de la falla, no la tocó y llegó exactamente a la zona de producción de petróleo. El agua aquí está en la parte de abajo y el gas está en la parte de arriba.
Y bueno, aquí viene una roca que es impermeable, ¿sí? En el cual pues está haciéndose la trampa. Al haber una roca que es impermeable, pues se produce lo que es la trampa. Es donde está entrampado, decimos que está entrampado el crudo. Aquí tenemos otro que es diapir. El perforador se fue por un ladito de donde está el domo salino, no lo atacó al domo salino, lo evitó que no entráramos en el domo salino. Tuvimos la zona de gas, pasamos la zona de gas, llegamos a la zona petrolera y ya no llegamos a la zona de agua, porque aquí está el agua. Podemos en un momento dado subir la producción, inyectar agua al pozo para que suba más lo que es el petróleo, pero eso hay que estarlo midiendo, hay que tener en tiempo real y constantemente estar midiendo el declinamiento de la zona petrolera. Provincias petroleras es una región donde se encuentran una familia de yacimientos, sistemas petroleros, con las mismas características geológicas y petroleras, considerando como criterios petroleros la riqueza y el tipo de hábitat, que es en la figura 1.7. Eso es importante porque les va a tocar a lo mejor migrar a algún otro país. Y bueno, si se fijan, de este lado del Pacífico, de esta zona, es una zona volcánica, no existe petróleo, así que no me anden buscando petróleo aquí en esta zona. ¿Por qué no hay petróleo? Porque es una zona volcánica. Y al ser una zona volcánica, aquí lo único que podemos aprovechar es hacer pozos geotérmicos. ¿Queda claro, Luis? Sí, ingeniero. La zona productora la estamos viendo en color rojo. Estas son las zonas productoras donde vamos a encontrarnos con petróleo y con mucho petróleo. Por ejemplo, en las Vacas Muertas, que está en la zona sur de Argentina, se encontraron mucho petróleo. Ahorita tan solo en una zona de una provincia de Argentina ya están produciendo más de 300,000 barriles diarios de petróleo, para que ustedes tengan una idea, con el fracturamiento hidráulico, es obvio. En la parte de Nigeria también nos vamos a encontrar con mucho petróleo en esta zona, pero acá en esta otra zona pues no tenemos petróleo. Y bueno, no se diga en Arabia Saudita, toda esta zona que está en color rojo, van a ser las zonas que son altamente productoras de petróleo. ¿Sale? Muy bien, incluso hasta en Australia, tenemos petróleo en Australia en esta zona. Y bueno, es importante conocer un poquito el mapa de la Tierra. El sistema petrolífero es la percepción o el modelo de cómo un reservorio productivo, un sistema de carga petrolífera, roca, sello regional y trampa se pueden combinar para producir una acumulación de petróleo en un nivel estratigráfico específico. Y eso, pues, lo tenemos que entender. Es decir, vamos a venir a donde está la zona de gas, pasar por un ladito de la zona de gas para poder sacar el petróleo. Y aquí vamos a tener de nueva cuenta las flechitas. Si se fijan, es la zona migratoria donde va subiendo. Aquí sube a partir de esta fractura que tenemos aquí, sube y llega el petróleo a esta otra zona. Entonces son importantes las flechas que nos indiquen la migración y de cómo salen las chapapoteras. ¿Por qué hay chapapoteras? Oye, ¿por qué hay una chapapotera? Ah, bueno, porque tienes una migración desde la roca migratoria que va a subir y va a llegar a la chapapotera. Pero nosotros tenemos que ser muy cautos a la hora que vayamos a hacer el diseño del pozo. Si no tenemos la sísmica de ese yacimiento, pues vamos a perforar a la ligera y eso nos va a costar muy caro. Es decir, no podemos estar perforando sin saber hacia dónde vamos a perforar. Bien, la geografía, la extensión de la geografía en los sistemas de petróleo, lo que son las trampas, vamos a tener las trampas, la estratigrafía existente de lo que son los sistemas de petróleo y vamos a tener lo que es la acumulación del petróleo y lo que es la localización usada para poder caracterizar lo que es el historial de cada uno de ellos. Aquí pues seguimos exactamente en las rocas sedimentarias, qué tipo de colores son los que vamos a obtener en las rocas sedimentarias, que son las esencias de los elementos de lo que es el sistema del petróleo. Cada una de ellas va a representar una litografía. Hay que ir aprendiendo esa palabra litografía. Esta es una litografía, esta es otra litografía,
o también llamados players. Litografía, litografía, litografía. Seguimos. Las cuencas sedimentarias. De introducción. Los yacimientos de petróleo, gas y carbono constituyen largos y múltiples fenómenos sedimentarios, estructurales, hidrogeológicos, que se ordenan siguiendo las características propias de las cuencas sedimentarias y principalmente los movimientos de subsidencia que están en el origen de cualquier cuenca. Si no hay cuencas, apréndanse bien esta frase, si no hay cuencas, no hay petróleo. Para que exista petróleo, tiene que existir una cuenca. Las cuencas sedimentarias, dice que la superficie de la Tierra presenta una gran variedad de cuencas sedimentarias y de su estudio se pueden deducir que por una parte se encuentran en estados de evolución diferente y con edades distintas, y por otra parte se encuentran en contextos geodinámicos diferentes. De acuerdo a esta perspectiva, se examinará primero los diferentes tipos de cuencas y después su historia. Los tipos de cuencas que vamos a tener, aquí ya va a haber una clasificación de los tipos de cuencas. De acuerdo a los mecanismos dominantes se pueden considerar las distintas 4 tipos de cuencas. Las cuencas de tipo trinchera, las cuencas de áreas estables, las cuencas de márgenes pasivas y las cuencas de márgenes activas. Entonces va a haber 4 tipos de cuencas. Y bueno, aquí es importante que ustedes las puedan identificar. Tipos de cuencas sedimentarias, ilustración tomada del Internet. Esto es información que está al alcance de cualquier ingeniero que quiera ser ingeniero petrolero. Las cuencas de tipo trinchera, entonces ya vamos a ver en qué consiste esta cuenca de tipo trinchera. Se encuentra en el dominio cratónico y corresponden a verdaderas roturas continentales. Por lo tanto, constituye la sede de una brutal y activa subsidencia en un dominio donde antes existía una gran estabilidad. Se caracterizan por fuerzas de distensión y movimientos verticales negativos que provocan una subsidencia importante que funciona con frecuencia a lo largo de las fallas lístricas. Las sedimentaciones rápidas que pueden provocar fenómenos de subcompactación y de algilocinesis. ¿Qué es la algilocinesis? Es el movimiento de las arcillas. Así como vamos a tener, este es un término que vamos a ir aprendiendo, el movimiento de las arcillas y el movimiento de las areniscas. ¿Y por qué tenemos que aprender el que existe? Así como hay movimiento del petróleo, va a haber movimiento de arcillas y de areniscas. Lo que pasa es que vamos, a la hora que vayamos a hacer nosotros la terminación de un pozo, pues vamos a tener que meterle en la terminación de un pozo algunas rejillas para que eviten que estas arcillas o que estas arenillas puedan subir por la tubería de producción. No se le debe de permitir al pozo que nos esté entregando las arenillas o las arcillas. Notablemente en el caso de aporte importante para los tipos deltaicos. Es decir, hay ciertas cuencas que son del tipo deltaico. Los gradientes geotérmicos generalmente elevados, frecuentemente en relación con la actividad volcánica. Es decir, este tipo de cuenca va a estar muy relacionada a ciertas zonas donde la actividad volcánica es frecuente. Su forma es generalmente alargada o triangular y aparecen como resultado de los movimientos de distensión y de cizallamiento. Son numerosas y constituyen interesantes provincias petroleras, particularmente en la zona pérmica y en el terciario. La figura 2.2 y 2.3 nos va a enseñar el esquema de una cuenca de tipo, pues, sedimentaria, ¿verdad? Donde se está moviendo, donde se van a ir moviendo los sedimentos, van a ir cayendo los sedimentos sobre la cuenca. Entonces hay que evitar que esos sedimentos o esas areniscas puedan subir a lo que es la parte productora. ¿Y cómo lo vamos a evitar? Pues lo vamos a evitar haciendo una muy buena terminación de pozos. Aquí nos encontramos exactamente con lo que venía yo explicando, cuáles van a ser las zonas en las cuales, pues son, por ejemplo, aquí está América, aquí está México, esta es una parte térmica, aquí no hay petróleo, ni le busquen, porque aquí no va a haber petróleo. Entonces esto simplemente nos enseña cuáles son las zonas donde sí hay petróleo y cuáles son las zonas en las que no va a haber petróleo. Por si en un momento dado ustedes se llegan a ir a alguna de las empresas internacionales, que yo espero que migren,
pues sepan cuáles son las zonas que sí hay petróleo y las zonas donde no hay petróleo. Bien, aquí vamos a tener exactamente la localización de cuencas del tipo Rift en el mundo y esquemas de evolución de una cuenca tipo Rift, ilustraciones tomadas del internet y del libro de geodinámica de Perrodón de 1980. Estas gentes, gracias a sus estudios, y eso se da mucho en Francia, con la compañía Schlumberger, gracias a ellos fue como empezamos a aprender nosotros a manejar los distintos tipos de cuencas y cómo poderles entrar. Y bueno, si se fijan, los pliegues que hay, cómo vamos a encontrarnos con pliegues, y definitivamente tenemos que ir a la zona donde se encuentran las cuencas, porque en una cuenca es donde vamos a encontrar el petróleo. Aquí arriba, pues no, es exactamente sobre la cuenca. Bien, aquí nos dice que tenemos cuencas de tipo de áreas estables. Por ejemplo, Chicontepec es una cuenca de un tipo de área muy estable, por eso fue factible que pudiera darnos una producción de 1 millón de barriles diarios, Chicontepec. Si las encuentras en el dominio continental y sus características son de subsidencia débil, de deformaciones estructurales poco marcadas con grandes bóvedas o roturas y con poca amplitud provocadas por movimientos de distensión dominantes. La sedimentación relativamente de poco espesor homogénea de tipo nerítico con gradientes geotérmicos generalmente débiles y con un régimen hidrostático dominante. Las cuencas más simples se forman por lo general con la depositación de una sola megasecuencia y las más complejas provocan muchas megasecuencias vecinas y sucesivas, debido a que son más grandes y pueden tener cuencas encajadas en trincheras internas y lentos desplazamientos de las áreas de subsidencia. Y bueno, aquí ya me está enseñando el autor los esquemas de las cuencas de tipo de área estable y el ejemplo de una cuenca de París, ilustraciones tomadas del libro de lo que es la geodinámica del petróleo de Perrodón de Francia de 1980. Esto es de la compañía Schlumberger. A ver, un momentito, voy a cerrarle a mi guardián, espérame un ratito. Sí. Y estas se presentan en situaciones pericraptónicas. Son bien conocidas sobre los bordes del Atlántico y el Índico, por lo que se le conoce también con el nombre de cuencas de márgenes atlánticas. Es la figura 2.5. Su caracterización es poseer un perfil disimétrico y dos grandes ciclos sedimentarios bien distintos correspondientes a los periodos ante y post abertura. Aquí vamos a tener exactamente ya nuestros tipos de cuencas de márgenes atlánticas, que al final es lo que andamos buscando petróleo allá en el mar profundo, y bueno, pues hay que tener equipos de sexta generación que logren llegar a ese tipo de cuencas. Hice ejemplos de cuencas de tipo de márgenes pasivas, ilustración tomada del libro de la geodinámica petróleo del Perrodón de 1980. Las cuencas de tipo de márgenes activas, ese es otro tipo de cuenca. Son cuencas que se encuentran en el dominio orogénico y por lo tanto inestables, por lo que se le califica frecuentemente de móviles. Se caracterizan por una gran variedad de tipos y una gran complejidad estructural y estratigráfica. La figura 2.6, el esquema de una cuenca de tipo margen activa. Aquí ya vienen de nueva cuenta las litografías, es la acumulación sedimentaria, la de tipo continental, la de tipo oceánica y la de tipo volcánica. Es decir, ya nos están enseñando las litografías que vamos a tener en las cuencas y sus extensiones. ¿Sale? Por eso es importante este manualito, porque aquí nos van enseñando poco a poco el ir conociendo los tipos de cuencas y cómo vamos a ir de litografía y estratigrafía. Y yo considero que gran parte del éxito del petróleo a nivel mundial, muchachos,
Si tenemos un buen geólogo y un buen geofísico, pues vamos a tener una buena capacidad productiva, pero si tenemos un mal geólogo o un ingeniero petrolero que no domine la geología y la geofísica, o vamos a tener petróleo y gas, pero ya al tener petróleo, gas y agua, con las tres fases en la superficie, eso se complica la situación y entonces ya tenemos importante este archivo, los dos archivos, que eso se los voy a dar para que los tengan ustedes como parte de su reserva de manuales específicos. Las cuencas intramontañosas. Dice, son cuencas de hundimiento situadas en el dominio del orogénico y entre las que se pueden distinguir dos subtipos. Las cuencas intramontañosas de hundimiento, que son recortadas por grandes accidentes, como es la cuenca de Viena, y las cuencas intramontañosas de desenganche, limitadas por fallas de cizalla que forman con frecuencia pliegues oblicuos al eje de la cuenca, entre las cuales se ubican la cuenca de Cuenca y las cuencas californianas. Los norteamericanos, si algo han estudiado, es mucho la parte de la sismología para aprender a conocer los distintos pliegues, y por eso es que han tenido tanto éxito. Prácticamente lo que es el estado de Texas está produciendo con el fracking, con la fractura hidráulica, más de 10 millones de barriles diarios de petróleo, y aún así es tan alto el consumo del petróleo en Estados Unidos que tienen que comprarle petróleo a Irak, a Irán, a los Emiratos Árabes Unidos, en fin, es decir, no les alcanza el petróleo. Pero bueno, aquí tenemos un ejemplo de una cuenca de tipo margen activa del Miogenio sinclinal, una ilustración tomada de lo que es la geodinámica del petróleo de Perrodón en Francia en 1980. La geodinámica de las cuencas sedimentarias. ¿Por qué le damos el nombre de una geodinámica de las cuencas sedimentarias, Luis? Luis. Sí, disculpe, no lo escuché, dígame. ¿Por qué le damos el nombre del término de una geodinámica de una cuenca? ¿Qué va a pasar con esa cuenca? ¿Por qué es geodinámico? Porque pues sufre una serie de transformaciones. ¿Ok? ¿Correcto? ¿Cuáles van a ser esas transformaciones? Aquí las estamos viendo. Estado juvenil. Muy bien. ¿Qué más? Vamos a la siguiente, nos la vamos a brincar. El estado maduro. ¿Qué más? Y el estado senil. Son tres tipos por eso le vamos a llamar a este tipo de cuencas las geodinámicas de las cuencas, porque va a haber una serie de transformaciones. Y aquí ya nos explica el autor cuándo es un estado juvenil, es un estado de subsidencia de un tipo RIF que constituye en el más importante y se caracteriza por flujos geotérmicos elevados, la subsidencia fuerte a lo largo de las fallas marginales activas dentro de un cuadro tectónico en distensión y la sedimentación variable, gradientes hidrodinámicos centrífugos terminales en relación a la compactación progresiva de los depósitos, la tectónica de rotura en secciones monoclinales inclinadas hacia las márgenes de la cuenca y limitadas por fallas antitéticas. En este periodo los fenómenos hidrogeológicos juegan un papel importante que se combina íntimamente con la diagénesis. Vamos a aprender esta palabrita diagénesis. No se les olvide. La diagénesis, la metagénesis van a ser efectos o fenómenos en el cual van a estar cambiando todas y cada una de estas cuencas. Al final de esta etapa existe una atenuación progresiva de la subsidencia, una transgresión progresiva sobre las márgenes y la finalización del depósito de una megasecuencia positiva. Nos vamos a lo que es el estado maduro. El cuadro general se caracteriza por un movimiento general de extensión marcado por el alejamiento y la atenuación progresiva de las flexuras marginales.
el rebajamiento de las márgenes y el levantamiento del área central, producción de horst y de gravenet, avenidas volcánicas, sedimentaciones homogéneas, el estado maduro. Medios menos profundos con aparición de depósitos químicos, gradientes geotérmicos débiles y acuíferos en un régimen hidrostático. Este estado puede marcar el fin de la evolución de la cuenca o la base de la partida de un nuevo estado de divergencia seguido o no por un movimiento de convergencia. Esquema de una cuenca en un estado maduro y esquema del comportamiento. Hidrodinámico. Las flechas nos están indicando exactamente cómo va a ir migrando exactamente nuestro petróleo de las rocas generadoras hacia la superficie para llegar a las trampas. El estado senil. Las actividades diastróficas pueden retomar un tercer estado que se puede calificar de senil y de muerte de la cuenca. Se caracteriza por flexuras marginales que se reactivan en superficies más y más reducidas, aparición de mecanismos de compresión, frecuentemente en relación con los movimientos de convergencia, la megasecuencia negativa, la colmatación general, acuíferos en un régimen centrípeto, sometidos a la acción de la gravedad y desplazándose a las zonas de bajo potencial. Fallas de crecimiento debido al enterramiento rápido de series arcillosas. Estos tres estados corresponden a la evolución progresiva de una cuenca de depósito en una cuenca estructural. Ese término de cuenca estructural apréndenselo de memoria porque lo vamos a aplicar más adelante cuando estemos haciendo nosotros lo que es el diseño en la perforación de un pozo. Tenemos que aprender a manejar este término de lo que es cuenca estructural. Incluso lo pone entre comillas para que así lo vayamos aprendiendo a manejar. Es decir, no podemos perforar si no tenemos perfectamente bien definido los términos de la geología y de la geofísica. ¿Queda claro, Luis? Sí, ingeniero. Aparece incluso un poco, pues cómo pudiera yo aplicar la palabra. Es decir, estar estudiando todo lo que es la geología y la geofísica para que son nuevos conceptos para algunos estudiantes les puede ser algo menso, pero realmente para un buen ingeniero petrolero no. El buen ingeniero petrolero se tiene que ir poco a poco metiendo cada vez más de lleno en hacer las propias interpretaciones geológicas y no depender mucho del geólogo, sino que el mismo ingeniero petrolero pueda conocer más a fondo lo que es la geología y por ende la geofísica, la geología y todo lo que son los registros sísmicos. Muy bien. En el capítulo 3 vienen los medios y los mecanismos sedimentarios y sus consecuencias petrolíferas. En la introducción dice los mecanismos sedimentarios que determinan más especialmente la geología y la geodinámica petrolera se organizan principalmente alrededor de los fenómenos de subsidencia y de sedimentación que se sitúan en el tiempo a escalas diferentes. A ver, Leonel, voy a hacer una pregunta, Leonel. ¿Estás listo, Leonel? ¿Los yacimientos son estáticos o dinámicos, Leonel? Leonel. Leonel no está conectado. Omar, ¿los yacimientos son estáticos o dinámicos? Dinámicos. Perfecto, muy bien, estás en la jugada. Paola no sé qué está haciendo hoy, pero hoy me dijo que no iba a estar en la clase, que nada más iba a estar conectado. Pero pues es lo mismo, no estar en la clase y estar conectado es lo mismo. Las características de algunos medios y ritmos de sedimentación. Los medios sedimentarios que determinan las fases litológicas y las grandes tendencias de la estratigrafía comandan estrechamente las características petrolíferas de los sedimentos. Son fundamentalmente un conjunto dinámico resultante de la interacción de un factor sensiblemente constante a la escala del fenómeno de depósito y notablemente de la paleotopografía y de variables a corta periodicidad hidrodinámicas, biodinámicas, climáticas y otras.
La energía del medio del depósito aparece como un primer criterio fundamental desde el punto de vista petrolero. Esta energía va a condicionar la calidad y la variabilidad de los depósitos, pero se debe también tomar en cuenta la disponibilidad y la conservación de la materia orgánica. El ritmo de enterramiento de los sedimentos juega igualmente un papel importante en el plan petrolero. En ausencia de un medio perfectamente reductor, un ritmo de enterramiento elevado asegura la protección de los depósitos orgánicos. Por último, la posición de los diferentes depósitos en la cuenca, tanto en su morfología como en su historia, es un factor fundamental a considerar. Algunas transformaciones minerales ligadas a la subsidencia. Durante la subsidencia, los sedimentos son sometidos a temperaturas y presiones crecientes que engendran un cierto número de mecanismos físicos y químicos que los modifican progresivamente y profundamente. El análisis conduce a estudiar separadamente la acción de la presión, la temperatura y el tiempo, aunque en realidad estos factores se encuentren íntimamente relacionados. La acción de la presión. ¿Por qué es importante checar la presión en el yacimiento? Luis, pregunto. Para evitar patadas, Perfecto. Para la presión evitar hidrostática. patadas. Claro, porque si no analizamos la presión dentro del yacimiento, nos van a venir las patadas y esas duelen mucho. Entonces, la acción de la presión. En el transcurso del enterramiento, los sedimentos son sometidos a presiones crecientes que los compactan y disminuyen su porosidad, su permeabilidad y el contenido de agua. Aumentan su densidad, su resistividad y la velocidad de transmisión del sonido. Modifican sus características químicas y mineralógicas. La compactación de sedimentos finos produce una presión que conlleva a una fuerte y rápida disminución del volumen poroso. En el caso de las arcillas, la mayor parte del agua es expulsada en las primeras centenas de metros de enterramiento. En series uniformemente arcillosas, el agua es expulsada verticalmente hacia arriba, mientras que en series con intercalaciones arenosas, el flujo es dirigido hacia las márgenes de la cuenca. La acción de la temperatura juega otro papel importante. La acción general de la temperatura es de acelerar muy sensiblemente la cinética en las reacciones químicas. A ver, platícame un poquito si entiendes este concepto, Luis. Las reacciones químicas, pues, para saber balancear el fluido de perforación y calcular la profundidad de acuerdo a la temperatura que estamos obteniendo. Hay un factor que fíjate que en lo personal yo leí el libro de Baker, tengo las dos versiones, la más reciente que es por ahí del 2009-2010, anteriormente no consideraban el pH en un fluido de perforación, ahorita sí lo están considerando porque sí juega un factor importante, el nivel de acidez, el nivel de acidez, el pH, pues definitivamente va a ir cambiando conforme nosotros vayamos perforando y va a haber una serie de reacciones químicas. Entonces, cuando yo les entregue este manualito, miren, se los voy a enseñar. Este es un manual que me hizo el ingeniero Luis Mercado. Vamos a entrar para que lo veamos. Este manual de lo que es fluidos de perforación es importante porque vamos a entrar a lo que son fluidos de perforación. Y al entrar a los fluidos de perforación, manual de laboratorio de fluidos de perforación, de este manualito, estamos hablando de que hay 152 hojas, pero en este manual que me hizo Luis Mercado, que por cierto ya regresó, Brenda, deja de decirte, el perdido, ya regresó. El ingeniero Luis Mercado es el encargado del laboratorio de fluidos de perforación de nuestra universidad, Luis. Y este manual para mí es muy importante poderlo estudiar porque sí toma en consideración el pH de lo que es, aquí está, la concentración iónica de hidrógeno, el pH, en la página 51. Si nos vamos exactamente a la página número 51, nos vamos a dar cuenta
por qué es importante el ir viendo el pH en los fluidos de perforación y principalmente por las reacciones químicas que vayamos a tener dentro del yacimiento, que es donde le vamos a llamar el fluido viejo y el fluido nuevo. Es decir, analizando y determinando página 41, pueden ser empleados. Ahora sí que me perdí. Creo que es en la 51, ingeniero. ¿Perdón? Ah, Creo que es en la 51. Sí, 51, falta más. 43, 44, 45. Aquí viene todo lo que es el laboratorio de fluidos de perforación, Luis. Y este vale realmente esto es una categoría dentro de lo que es una plataforma petrolera. Definitivamente vale 500 pesos, que es lo que les estoy vendiendo de las categorías. Manual de laboratorio de fluidos de control, anillo azul o turquesa alrededor de los sólidos plasmados, los cálculos, el azul de metileno entre los fluidos de perforación, me va a dar mi capacidad del azul de metileno, y vamos a la página 51, aquí está la concentración iónica de hidrógeno, el pH. Las mediciones del campo del pH de fluido de perforación o filtrado y ajustes en el pH es fundamental para el control de los fluidos. La interacción con arcillas, la solubilidad de varios componentes y sus contaminantes y la efectividad de sus aditivos son todos dependientes del pH, como lo es el control de los procesos de corrosión por ácido y de sulfuros. El término pH denota el logaritmo negativo del ion de hidrógeno, actividad de soluciones acuosas. La actividad y la concentración son iguales solo en soluciones diluidas. El pH es igual al menos log del H del ion H positivo. Para el agua pura a 75 grados Fahrenheit con 24 grados centígrados, la actividad del ion hidrógeno es de 10 a 7 moles litro y el pH debe de estar en 7. Este sistema es término neutro, por lo que la actividad del ion hidróxilo es también de 10 a 7 moles litro. En sistemas acuosos a 24 grados centígrados, el producto ion es de 10 a 14, una constante. Consecuentemente, un incremento de un hidrógeno, de un ion hidrógeno, denota una reducción similar en lo que es el óxido trílico. Un cambio en el pH de una unidad indica 10 veces el cambio de ambas. El pH de un lodo indica su acidez o alcalinidad relativa. En la escala del pH, en el rango de acidez varía de 1 hasta 7 en ácidos decrecientes y el rango de alcalinidad comienza de 7 hasta llegar a 14 en una alcalinidad creciente. Un pH de 7 es neutro. Los lodos son casi siempre alcalinos. Un rango habitual de pH es de 9 a 10.5, Luis. Sin embargo, pueden encontrarse lodos de pH más altos, hasta entre 12.5 y 13. Fíjate aquí lo importante, Luis, de mantener el pH por encima de 7. ¿Qué sucede si el pH está por debajo del 7? Eso nos va a causar derrumbes. Entonces, por eso es importante el pH. ¿Queda claro, Luis? Ingeniero. El pH de los lodos afecta la dispersabilidad de las arcillas, la solubilidad de varios productos y sustancias y de sustancias químicas y las propiedades rheológicas del lodo. Hay dos métodos principales para determinar el pH, a través del método colorímetro y a través del papel indicador de pH, en el rango de 0 a 14. ¿Cómo debe de estar el pH, Luis? En un fluido de perforación. En un rango de 7. ¿De 7 a dónde? ¿Hasta dónde? Creo que hasta 12. Perfecto, hasta 12, muy bien. Entonces sí juega un papel importante. Ahora sí, voy a cerrar el archivito. Cierro la pestaña. Manual de laboratorio. Y nos quedamos exactamente de lo que es el apunte geológico.
Entonces, eso es importante, pero es importante ir relacionando los archivos para que se vayan familiarizando con los fluidos de perforación y del por qué es importante ir conociendo si las rocas con las que estamos trabajando o con las que vamos a ir trabajando tienen ciertas reacciones químicas. Normalmente la reacción química va a ir familiarizada a la radioactividad de la roca, al flujo profundo subcortical, que puede ser localmente amplificado por la subida de magmas básicos, al calor liberado en ciertas reacciones químicas y la transformación en calor de la energía mecánica de las deformaciones orogénicas. En término medio, en la Tierra, estos flujos son relativamente constantes, del orden de 1.2 a 1.4 cal m cuadrado s. Calorías, cal m cuadrado s. La conductividad térmica de las rocas es función de las características litológicas y petrofísicas, y en particular de la densidad. Es muy elevada para la sal gema, media para las areniscas y carbonatos, y es débil para las series arcillosas. De una manera general y esquemática se puede considerar que las coberturas se presentan como aislantes y los reservorios como conductores. Los gradientes geotérmicos resultan principalmente de los dos factores anteriores. Presentan un valor promedio de 25 grados centígrados y las variaciones a través de la historia geológica e historia paleogeotérmica son difíciles de reconstruir, existiendo ciertos minerales o partículas orgánicas que pueden utilizarse como termómetros. Pero las informaciones no son seguras por el factor tiempo. Las informaciones recogidas por las partículas orgánicas más bien dan una información directa sobre los fenómenos de la maduración de la materia orgánica y su transformación en hidrocarburos. Los marcadores utilizados que vamos a utilizar es el poder reflectante de la vitrinita, el índice de alteración térmico y la temperatura del rendimiento máximo. Estas acciones térmicas son particularmente importantes y favorables a la génesis de los hidrocarburos, pero negativos en lo que concierne a la calidad de los reservorios. La acción del tiempo. Si las reacciones químicas son muy rápidas, a medida que la temperatura aumenta, el tiempo puede compensar parcialmente el flujo de calor. Se le constata particularmente por la maduración de la materia orgánica, demandando temperaturas más elevadas cuando las series son más jóvenes. Los factores tiempo y la temperatura son relativamente indisociables y toda transformación diagenética es función integral de estas dos variables, temperatura contra lo que va a ser la presión. Muy bien. Fenómenos de agradación. En la geología del petróleo se le conoce como la agradación a la serie de fenómenos o mecanismos de transformaciones geoquímicas y mineralógicas debido a la acción de la temperatura, la presión y las soluciones sobre los sedimentos en el transcurso de su enterramiento. La gradación está constituida por dos estados bien definidos denominados diagénesis y la catagénesis. Acuérdense, y bueno, viene la metagénesis, que es la tercera, son tres elementos. Y un tercero denominado la metagénesis, que es un preámbulo de del metamorfismo. Entonces, ¿cuáles son los tres elementos más importantes en una agradación, Luis? ¿Me lo repites? Diagénesis, catagénesis y metagénesis. Perfecto. Excelente. Vamos aprendiendo entonces. Esos son términos que el ingeniero petrolero tendrá que aprender, la diagénesis, catagénesis y la metagénesis. Ahora sí, te va a explicar aquí en este artículo lo que es la diagénesis. El concepto de la diagénesis conlleva la transformación sedimentaria tanto inorgánica mineral como orgánica. Según la concepción inorgánica, la diagénesis agrupa el conjunto de procesos físicos, bioquímicos y psicoquímicos que transforman un sedimento en roca sedimentaria. Según la concepción orgánica, la diagénesis se utiliza para designar las transformaciones orgánicas comprendidas en el rango del PRB, que es igual a 0 a 0.5%, que corresponden a profundidades máximas de enterramiento de 1.200 a 1.800 metros. Hasta una profundidad de 500 metros, el sedimento es generalmente muy poroso,
con aguas relativamente ácidas y reductoras debido a la acción bacteriana, con aluminio y fierro en solución en las partes superiores y en forma de hidróxidos amorfos en las inferiores. Bajo los 500 metros comienzan a actuar las temperaturas en forma preponderante, paralelamente a la disminución de la porosidad de los sedimentos arcillosos. El agua se enriquece en calcio y se empobrece en sulfatos y carbonatos. Los feldespatos se disuelven en el pH y se hace más alcalino. Estas variaciones favorecen la aparición de sulfuros, un inicio de la movilización de la sílice, la formación de lo que es el dióxido de carbono, el gas metano y el ácido sulfídrico, una sustancia orgánica polimerizada compleja denominada querogeno. ¿El querogeno de qué está formado, Luis? De CO2 y creo que carbono. ¿Qué es el CO2? Sí, ¿Qué es el CO2? Dióxido de carbono. el dióxido de carbono, exacto. ¿Y el CH4? Es Gas metano. gas metano, ¿Y el H2S? es hidróxido. El ácido sulfídrico. Hídrico. Entonces, el querogeno está compuesto de 3 elementos, que es el dióxido de carbono, el gas metano y el ácido sulfídrico, que son sustancias orgánicas polimerizadas complejas denominadas querogeno. En el curso de esta fase se expulsan los grandes volúmenes de agua y la salinidad aumenta progresivamente con la profundidad. ¿A qué profundidad estamos hablando? A 500 metros. 500 metros, correcto, vamos bien. Entonces, es importante ir conociendo exactamente qué sucede conforme vayamos metiendo cada vez más la barrena, pues nos vamos a encontrar con estas características en particular, que vamos a tener el querogeno, que es un gas bastante viscoso, que va a estar afectando las tuberías, ¿verdad? Por eso hay que recubrirlas. Ya ahorita ya prácticamente hay que pedir y hay que solicitar tuberías que estén recubiertas para evitar que estos abrasivos, porque estos 3 elementos son muy abrasivos de la tubería, no las echen a perder. Normalmente, pues se puede meter una tubería de perforación 3, 4 veces. ¿Por qué? Porque sufre tensión, porque sufre torsión, porque sufre una serie de esos elementos, pues nos van a estar atacando nuestras tuberías de perforación. Entonces es importante que estén recubiertas esas tuberías de perforación, que tengan un recubierto para evitar que exista una abrasión. En el curso de esta fase se expulsan los grandes volúmenes de agua y la salinidad aumenta progresivamente conforme vayamos haciendo la profundidad. Bien, ahora vamos a la etapa de la catagénesis. Dice, esta etapa de la catagénesis comprende un estado de la transformación orgánica donde el PR es desde 0.5 a 2%, lo cual se traduce en una profundidad máxima de 4.000 a 6.000 metros, en presiones máximas de 1.000 a 1.500 bares y en temperaturas máximas de 150 a 200 grados centígrados en las etapas avanzadas. Este estado es la finalización de la fase principal de la compactación y marca la acción dominante del factor térmico, donde ocurren las transformaciones de los minerales arcillosos. Es el dominio donde la montmorillonita se transforma en una interstratificados y en una illita en medio de alcalino, y donde la caulinita se transforma en una diquita en medio ácido. Es a través de esta etapa que se produce también la maduración de la materia orgánica y su transformación a la vez en carbono y petróleo, y después en gas húmedo y en gas seco, lo que es el gas metano, cuyas proporciones varían según la materia orgánica primaria. El estado de la metagénesis, lo que es la anquizona, dice que es el término ya de la metagénesis, que es el tercer estado que vamos a tener de transformación. Primero era la diagénesis, después era, vamos a regresar un poquito, diagénesis, después, ¿cuál era?
catagénesis y por último la metagénesis. Eso es la agradación, conforman la gradación. Hay que ir aprendiéndose, por eso es importante que tengan ustedes estos manuales para que se los lleven como material de referencia. Bien. Vamos a entrar a los fenómenos de agradación. Aquí en los fenómenos de agradación vienen progresivamente, aquí los tenemos del lado izquierdo, primero la diagénesis, después viene la catagénesis y por último viene la metagénesis. El querogeno, ya vimos de qué está compuesto el querogeno, los bitúmenes, la degradación termal, lo que es el cracking del gas metano y lo que es la degradación para que venga lo que es la parte del carbón. Y la migración del aceite del gas, la migración a lo que es el reservorio de aceite. Muy bien. Fenómeno de agradación. Ahora sí que ya entendemos, vamos a entender lo que es el fenómeno de la agradación. Este es el fenómeno de la agradación en su conjunto. Son las 20:44, chicos. Vamos apenas en la página número 28, Brenda. Ya cuando me empieza a doler la pompa del lado izquierdo, quiere decir que ya llevo muchas horas sentado. Le vamos a parar aquí, ¿les parece bien? Luis, Omar, Leonel. Sí, ingeniero, de acuerdo. Brenda, necesito que les entregues este manualito, Muy bien. y el anterior, para que los vayan estudiando ellos. El anterior, que es el que vimos, de lo que es Chicontepec, Ajá. para que así de esa manera puedan ellos avanzar, que no estén dependiendo mucho de mí, porque es mucho lo que hay que estudiar. Entonces yo trato de iniciarlos y ustedes, pues ahora sí por su cuenta, geología, aquí está. Es geología de Chicontepec y apuntes de geología del petróleo. Estos sí los tienes, ¿verdad, Brenda? Así es, de hecho ya están compartidos a ellos mediante grupo. Ah, perfecto. Y bueno, es importante que también se lleven el yacimiento de Chicontepec, de Chartea. Estos son como aproximadamente 360 páginas. Y ahorita, por ejemplo, estaba estudiando, antes de venir a dar clase, me puse a estudiar los fenómenos de potencia, cómo ya los franceses y los americanos en las turbinas principalmente están utilizando la inteligencia artificial para poder controlar los fenómenos de potencia, que eso lo vamos a ver en la maestría en energías limpias, Brenda. Pero son como 400 hojas que estoy leyendo y bueno, ni modo, hay tesis como esta, que son de 360 hojas, que bien vale la pena que los chicos las estudien. ¿Sí? Me van a decir, ay, ingeniero, son muchas hojas. Bueno, pues ¿quieres ser un buen geólogo? Pues adelante. ¿Quieres ser un buen petrolero? Entonces hay que echarles un vistazo a todas y a cada una de ellas. ¿Sale, muchachos? No se los estoy vendiendo, se los estoy proporcionando estos manuales para que así de esa manera sean unos buenos ingenieros petroleros que dominen el tema de la geología estructural y que no dependan mucho de los geólogos, porque a veces creemos que los geólogos saben, pero la desgracia es que no saben. Entonces son reservas petroleras. Este es otro manual que también es importante leerlo. Todas nuestras reservas petroleras, cómo están en el país, cómo se manejan las reservas petroleras, y los apuntes de geología, que es el que estamos viendo, el de geología de Chicontepec de Pemex, el de las reservas petroleras y el del yacimiento de Chicontepec de Chartea. Con esto concluimos la clase del día de hoy. Vamos a continuar en la siguiente clase para terminar de ver estos dos archivitos y así podernos profundizar ya en lo que es la perforación. ¿Sale? Muy bien, ingeniero. Claro, ingeniero, de acuerdo. Bueno, entonces que tengan buenas noches todos y nos Bien, vemos, si Dios quiere, en la siguiente clase. está bien, ingeniero. Excelente. Bye, bye. Hasta luego. Hasta luego.